tal, hermanos? Qué bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a que ingresen a YouTube y se suscriban a nuestra página Centro Cristiano El Camino. Hoy les traemos una palabra bajo el tema la sabiduría oculta de Dios y el espíritu del hombre, con nuestro amado pastor Elber Rocha. ¿Qué tal, hermanos? Una vez más con todos ustedes, agradecidos con el Señor porque nos ha regalado una semana de victoria, de bendición. Hemos tenido respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones. Hemos continuado con un ayuno de 15 días y hemos visto la respuesta del Señor en restauración de las personas por las que hemos orado en sanidad divina, y Dios ha glorificado su santo nombre. Hoy, agradeciéndole a Dios una vez más la oportunidad de poder llegar hasta usted y esperando en Dios que nuestra palabra de hoy toque tu espíritu y te ayude a crecer en el Señor, en el propósito de lo que Dios ha determinado para tu vida. En este tiempo que estamos viviendo es un tiempo sumamente peligroso, difícil, donde muchos hermanos, aún predicadores, ni siquiera saben de lo que están hablando y utilizan aún vocabularios hasta obscenos para referirse a situaciones de la vida. Pero qué bonito cuando venimos a la palabra de Dios y venimos a buscar ese paracleto divino, el Espíritu Santo, que nos dé guianza, que nos ayude y que nos inste, nos lleve a la presencia de Dios a través del Espíritu de su palabra. Hoy quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, capítulo 2, perdón, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más bien hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oiga eso, qué tremendo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para gloria suya. El que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no lo hubieran crucificado. Antes bien, mira esto, cosa que, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la revela a nosotros por medio del Espíritu Santo, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios. Es interesante, hermano amado, esta enseñanza que nos da el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Déjame decirte que Corinto era un puerto de la Asia Menor, con toda la cultura de los griegos con ellos. Y sabemos que los griegos eran los maestros de la enseñanza en la antigüedad. Eran hombres muy preparados, con una profundidad de análisis profunda en todas las áreas de la vida. Y a Pablo le toca llegar a ese puerto de Corinto a presentar a un Cristo que los corintios no conocían. Y entonces se encuentra con el reto fuerte de cómo presentar el evangelio ante una sociedad acostumbrada al consumismo de filosofía y hasta de cosas irracionales. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se ocupa para poder hacerlo? Y entonces encontramos al apóstol Pablo diciendo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Yo puedo pensar en una persona de Corinto escuchando a Pablo hablar de hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Probablemente decía: este tipo tiene una filosofía tan profunda que menosprecia lo que nosotros tenemos como enseñanza. Pero ¿qué es lo que Pablo tenía? Pablo dice: yo hablo de una sabiduría oculta. Oiga, qué tremendo, hermano. La sabiduría oculta, la ciencia oculta, dice el apóstol Pablo. La sabiduría oculta, la sabiduría de Dios, la sabiduría en misterio. Y entonces mira qué lindo. La sabiduría oculta, ¿a quiénes? ¿Para quiénes está oculta? Sabiduría oculta y sabiduría en misterio. Cuando estamos hablando entonces, hermano amado, que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios de un nivel de sabiduría, de más alto nivel,
De manera que dice, lo que los griegos no pueden decir, lo que los filósofos no pueden decir, yo se lo puedo decir a ustedes, corintios, porque vengo recibiendo sabiduría oculta, sabiduría de lo que está escondido, sabiduría que viene del cielo. Dice, no como la de los príncipes de esta tierra, refiriéndose a filósofos griegos y demás, no como de ellos, dice, porque viene del cielo. Y esta sabiduría viene de parte del Dios, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para ellos. ¿Cómo saberlo entonces? A través de algo. El apóstol Pablo dice en el versículo 10, el Espíritu Santo, oiga esto hermano, ese paracleto divino, el Espíritu Santo, dice, Él escudriña lo profundo de Dios para enseñárnoslo a nosotros. Y aquí hay algo maravilloso. Hermano amado, nosotros como seres finitos tenemos en nuestra vida limitaciones de cómo llegar y hasta dónde puede llegar nuestra mente. Hay un Dios infinitamente grande en el universo, creador de los cielos y la tierra. Ese Dios hizo al hombre y puso en nosotros espíritu, alma y cuerpo. Y nos hizo a nosotros tricótomos como Él es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero así como nosotros tenemos espíritu, Él tiene el Santo Espíritu de Dios que tiene como misión escudriñar las cosas profundas del mismo Dios. Y yo puedo pensar en esta hora al Espíritu Santo metiéndose, mirando al Padre, escudriñando al Padre en silencio, mirando. Permíteme decirte lo que significa escudriñar. Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las intenciones y los detalles menos manifiestos. Entonces imagínate al Espíritu Santo viendo al Padre sentado en su trono de gloria, en silencio total, nada más mirando qué hace, mirando, analizando, profundizando, viendo en lo profundo de Dios. Y cuando encuentra eso, maravilloso es que el Espíritu Santo nos dice a nosotros en palabra, el deseo de Dios, los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal. Entonces el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios con un propósito. Y ese propósito es hacérselo llegar a la iglesia, hacérselo llegar a los hijos de Dios, quienes a través de andar en el Espíritu están en la posición correcta para recibir del Espíritu. Y entonces nos encontramos con algo interesante. Dice el apóstol, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si andamos en el Espíritu, estamos en la posición correcta para recibir la sabiduría escondida, lo que está guardado para los hombres a través del Espíritu Santo, que escudriña a Dios, se lo mostrará a cada uno de nosotros. Y entonces podemos empezar a discernir, a entender, a conocer, a comprender la grandeza del Dios supremo que se manifiesta a nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Qué pasa si usted no anda en el Espíritu? Entonces tu carne está en primer lugar y no puedes recibir nada de parte de Dios. La Biblia dice que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Cuando nos ubicamos en la posición correcta delante de Dios, estamos en la posición del milagro. Y déjame decirte la posición del milagro, porque el apóstol dice cosas que nadie ha visto, que no han llegado al pensamiento del hombre. ¿Quién las puede traer? No era Hermes, el mensajero de los dioses de los griegos. Era el Espíritu Santo de Dios que escudriña lo profundo de Dios para enseñarle a su iglesia las profundidades, la grandeza, la magnificencia del Dios de los cielos, que es nuestro Dios. Y entonces el Espíritu Santo se convierte en nuestro ayo, en nuestro maestro, para prepararnos en el conocimiento de la grandeza y magnificencia del Dios de los cielos. Pero hay algo maravilloso con todo esto. Así como Dios tiene al Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo del mismo Dios, Dios puso en nosotros también espíritu. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, versículo 27 de los Proverbios, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo profundo de él. Mira esto, hermano, así como el Espíritu Santo, que es Dios, escudriña al mismo Dios para darnos conocimiento de lo que Él es y lo que ha preparado para nosotros y sus deseos y todo lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Asimismo, Dios nos dice: yo he puesto en ti una lámpara del cielo.
te la di para que te escudriñes a ti mismo. Vuelca la lámpara hacia adentro, no la tiras hacia afuera, mira hacia adentro. Escudriñate, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo de su ser. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no nos escudriñamos? ¿Qué pasa con nosotros que estamos absortos, absorbidos, metidos en este mundo y todo lo que nos vende? Hermano amado, hay escritores que dicen que el ser humano camina dormido, y es cierto. La gente solo camina por inercia. Nadie se escudriña a sí mismo. No tenemos tiempo para estar con nosotros. Estamos en internet metidos con un montón de gente que ni conocemos, aplaudiendo cosas y demás. Estamos escuchando todo el tiempo lo que la gente dice en la calle. Andamos viendo que no nos levante un carro. Andamos viendo de todo, menos tenemos tiempo para estar con nosotros. El sabio filósofo, en una de las cosas que me gustaba, decía: conócete a ti mismo. ¿Y cómo haces para conocerte a ti mismo si no utilizas la lámpara que Dios te dio y mirarte hacia adentro? Cuando lo hagas, vas a ver entonces hasta dónde llegan tus límites, qué eres posible y capaz de hacer o no hacer. Dicen que el ser humano no sabe cuánto capacidad tiene hasta que es llevado al extremo, y es cierto. En Estados Unidos ocurrió un accidente donde una familia quedó prensada. Venía un transeúnte corriendo y de pronto mira toda la familia prensada. Y ese hombre, impactado con la adrenalina full, vino y levantó un carro pesadísimo. Solo él lo logró. Y entonces, cuando es recibido como un héroe, dice: no sabía que podía hacer eso. Hasta que fue llevado a una situación como esa, pudo ver qué podía hacer con su vida, qué podía Dios hacer a través de él. Pues déjame decirte algo, hermano amado. Dios, para formar tu carácter como hijo de él, te va a llevar a extremos que nunca has estado. Te va a llevar a situaciones que nunca has estado, porque estará formando el carácter de un siervo para alcanzar grandes cosas. Dios te llevará a situaciones adversas, terribles, a situaciones de profundidad, de dolor, de depresión, de necesidad y demás, para conocer tu corazón. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios diciendo: te llamé al desierto para afligirte y conocer tu corazón. Mira qué tremendo es esto. Pareciera que en la aflicción nosotros sacamos lo que realmente somos. Hay veces que vivimos tan tranquilos en lo que este mundo nos ofrece que ni siquiera sabemos qué potencial tenemos delante de Dios. Cuando estamos ante una manifestación demoníaca y está la manifestación en lo más y mejor, donde tenemos que venir a clamar a Dios, ahí es cuando gemimos y cuando vemos cuánto Dios puede respaldarnos como hijos suyos. Déjame decirte algo: lo que viene del reino de Dios es para los hijos del reino de Dios. Dios nos hizo diferentes, nos salvó y nos sacó de la gente común, de la gente silvestre, de la gente natural, de la gente animal, para convertirnos en sus hijos. Desde el momento en que fuiste concebido como hijo de Dios, no por voluntad de varón ni de mujer, como dice la palabra, sino nacidos del Espíritu, todo lo que el reino de Dios tiene, desde antes de la fundación del mundo, que Dios escogió para revelártela a ti en el tiempo en que te puso en esta tierra. Vinimos y fuimos puestos en este mundo cuando nacimos de nuestra madre. Nos tiraron a la tierra, nos tiraron a este mundo. Pero antes de que usted existiera, dice la palabra de Dios: antes que nacieras te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Usted y yo venimos de la presencia de Dios, amado hermano. Allá en la eternidad nos escogió, nos puso en esta tierra con una misión, pero al hombre se le olvidó eso porque no tiene comunión con el Señor de los cielos. Pero cuando te vuelvas hacia adentro y empieces a buscarte a ti mismo, sabrás lo que Dios ha depositado en ti. ¿Y cómo lograrlo, pastor? Todo lo oculto, todo lo que viene desde la eternidad, que ningún hombre lo puede hacer, lo trae el Espíritu Santo de Dios para revelarte propósito del cielo. Yo espero en Dios que cuando venga a tu espíritu la información del Espíritu, lejos de que pase lejos, la tomes, porque Jesús, hablando de eso, nos habla de sabiduría y dice que es como el que salió a sembrar y tiró la semilla y una cayó en las piedras y una se la comieron los aves, las pájaros y un montón de cosas más, para representar la gente que vive sumida, absorta, metida en este mundo y su sistema. Tú y yo fuimos llamados
para que sirvamos al Cordero de Dios y estemos en su presencia como sacerdotes de Dios para ministrar al Rey de los cielos y recibir la dirección del cielo para nuestras vidas. Dios nos escogió por su Espíritu para llenar nuestro espíritu de su presencia, darnos guianza y en sabiduría que está oculta para los hijos del mundo, venir a nosotros en revelación del reino de Dios. Espero que esta pequeña disertación sobre lo que el Espíritu Santo hace al escudriñar al Padre para mostrarte a ti, lo puedas recibir. Y que cuando te escudriñes a ti mismo vas a encontrar tus defectos, tus virtudes y todo lo demás. Tus defectos serán revelados para ser limpios, formados y traídos al Señor para ser pulidos. Y tus virtudes serán potencializadas para alcanzar el propósito que Dios tenía para ti desde antes de la fundación del mundo. Espero que esta pequeña palabra te rete, te ayude y que utilices no solamente tu espíritu para escudriñarte, sino comunión con el Espíritu de Dios que quiere mostrarte las cosas ocultas del reino de los cielos. Te habló el pastor Elber Rocha, quien te espera la próxima semana una vez más aquí en nuestro punto de encuentro.